noticias de artistas. ¿Qué tal? Iniciamos programa número 18 ya, o sea que ya hemos llegado a la mayoría de edad, ya estamos súper maduritos, ¿verdad, chicas? ¿Qué tal este sábado, Cristina, Samantha? Fenomenal, la verdad que con ganas de empezar. Muy bien. Empezando este 2023, este primer mes, con todos los propósitos ya en línea, focus y ya por ello. Bueno, a ver si es verdad que la gente los está cumpliendo, que sabemos que ahora empieza la cuesta de enero en ese sentido, que la gente se hace muchos propósitos y luego no. Lo que necesitan es coaching para conseguirlos. Efectivamente. Pero bueno, después de esta cuña publicitaria aquí que he metido, nada, tenemos un programa cargadito de entrevistas, de conocer muchas cosas interesantes, como siempre, para el desarrollo personal. Y nada, no nos enrollamos más, que tenemos muchísimas ganas de conocer a todos nuestros invitados. ¡Vamos allá! Comenzamos con las noticias de desarrollo personal, pero hoy no tenemos noticias, tenemos una noticia y además hoy estamos solo Samantha y yo aquí ante el peligro para hablar de esta noticia, porque vamos a hablar de un evento que además se celebra mañana mismo. O sea que si lo vais a escuchar tenéis que estar a tope para poder apuntaros enseguida y no faltar a ello. Para hablar de este evento, porque creadora de este evento, alma mater de este evento es Cristina Serrato, que seguramente muchos de los que seguís este terreno del desarrollo personal la conoceréis, estoy segurísima, habéis oído hablar de ella, pero bueno, en general os cuento que ella es sobre todo comunicadora del alma, creadora de la Escuela del Alma, y es muchas cosas. Ella es periodista, presentadora, escritora, formadora, conferenciante, mentora y podría seguir, pero hoy venimos a hablar de algo muy importante, de algo que está conectada con otra parte que hay mucha gente que no conoce, que es su parte más musical también, y entonces vamos a hablar de su experiencia Soul Planet, que tendrá lugar mañana en el Palacio de la Prensa de Madrid, domingo 22 de enero a las 11 de la mañana. Y nada, yo me voy a callar ya, tengo aquí a Samantha, que yo creo que lo que queremos es que nos cuenten qué consiste, qué experiencia va a ser esta. Cuéntanos, Cristina, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, estoy feliz de estar aquí, de estar con vosotras. Muchísimas gracias a las dos, muchísimas gracias a Enrique. Y bueno, pues mañana lo que se va a vivir como bien has dicho, en el Palacio de la Prensa va a ser una experiencia que es un viaje muy profundo hacia las raíces de lo que realmente somos. La música es el lenguaje del alma. Y el alma guarda memorias, guarda frecuencias, porque nosotros somos vibración. Entonces, a través de la música, nosotros podemos ir hacia adentro y descubrir partes nuestras que no conocíamos. Incluso reconocernos en lugares en los que hemos estado a lo largo del planeta y que nos resuene, ¿no? ¿No os pasa a vosotras que de repente pues os gusta más un país que otro, sí, o una cultura? ¿A ti cuál, por ejemplo? Pues a mí me gusta mucho Japón. Japón, fenomenal. ¿Y a ti, Sami? Mira, yo ahora no sabría identificar, ahora ya me escucho bien, pero sí que es verdad que hay olores o sensaciones o lugares que dices, yo he estado aquí antes, ¿no? Y entonces es como esa sensación de decir, yo ya he estado aquí. Pues eso es lo que va a pasar mañana, a través de una experiencia, y ella ha dicho una cosita, voy a dar un pequeño dato ahí, sensorial, a través de la música, de los olores, de las texturas, de lo que bueno, pues ahí va a pasar. Se va a hacer un viaje sin moverse de la silla. Entonces, el disco que estamos escuchando es Soul Evolution, fue el primer disco de música terapéutica en 4/3/2 hercios, que es música sanadora, está científicamente comprobado que funciona, y hablaba de los chakras de uno, de esos vórtices energéticos que tenemos cada uno de nosotros. Entonces el primer disco lo que hace es sanarte a ti a través de tus vórtices energéticos. El segundo disco, Soul Planet, va con los chakras planetarios. Hay puntos energéticos en el planeta Tierra, ¿vale?, que tienen una energía más potente, por lo que sea. Entonces este disco tiene 7 temas y va alrededor de este globo terráqueo con esos temas, y cada persona que se siente en esa butaca y escuche esa música conectará a través de la frecuencia, del sonido, de la vibración, de los olores y de otras cositas que van a pasar, con lugares que hay dentro de nosotros, hay escondidos en el alma, y que de repente va a haber una sanación. Lo han escuchado muy poquitas personas todavía, los patrocinadores y un par de personas que hicimos la prueba, y todos han dicho, este disco es transformador. Así que mañana va a haber una transformación, además vamos a ser muchas personas,
y esa energía va a hacer que haya un salto cuántico en el teatro. Porque es un evento, es una experiencia 5D, ¿no? O sea, ¿por qué es una experiencia 5D? Porque nos vamos a salir de lo que es el 3D. El 3D es el tiempo, es el espacio, es aquello que nos separa de los demás, para saltar a una quinta dimensión, que es cuando todos somos uno, en una misma frecuencia, en una misma vibración, y en un lugar en el que estamos en paz y en alegría, que es realmente como está el alma. Lo que pasa es que cuando nos bajamos a la 3D, pues creemos que somos otra cosa, entra el ego, nos metemos en separación, vosotros sabéis mucho de esto. Y la música lo que hace es eso, elevar energía, subir frecuencia, aunar almas, y todas las personas que vamos a estar allí vamos a ser una por unas horas, en conexión con el alma. Pensamiento no dual, donde solo somos uno y donde volvemos a recordar quiénes somos, ¿no? El amor que somos, en realidad. Así es, querida mía. Es exactamente, es un disco que es canalizado, yo soy meramente un canal, y los artistas somos canales de esa frecuencia que baja, ¿no?, a través nuestro, para precisamente manifestar eso, ¿no?, el amor que somos, que es para lo que estamos aquí, para reconocer la belleza de lo que cada uno es en nosotros y en los que están delante nuestro, ¿no? ¿Y cómo tiene que ir una persona que va a ir a ese espectáculo? ¿Cómo le dirías? ¿Cómo tienes que ir preparado? Pero me refiero ya a un plano más mental que físico, ¿no? ¿Cómo hay que ir a ese evento? Es muy buena pregunta. Pues hay que ir con disposición de no tener disposición de nada, hay que ir con la preparación de no estar preparado para nada y simplemente dejarse fluir y llevar por la experiencia, porque nadie sabe lo que va a pasar ahí. De repente uno va y no sabe, y una canción le conecta, y como ha pasado, pues empieza a llorar y no puede parar de llorar. A otro le conecta otra sensación y se ríe, a otro le entra nostalgia, a otro le recuerda a algo que no recordaba y de repente viene bueno, se manifiesta allí, ¿no?, en ese plano 3D. Entonces es muy buena pregunta, porque claro, cuando les cuentas de qué va el disco, dicen, ¿y qué hago? ¿Y qué me preparo? ¿Y qué llevo? Simplemente las ganas de experimentar algo nuevo sin ningún tipo de pretensión, y allí ya les vamos a decir qué tienen que hacer, que no se preocupen. Interesante, ¿verdad, Samantha? A mí me parece además una manera de todo eso que llevamos dentro de nuestra memoria celular, ¿no?, que está ahí a veces bloqueado y que nos impide tener más energía, esa energía vital, poder desbloquearlo de esa manera tan sanadora a través de esta experiencia. Me parece un regalo. Y vosotras que sabéis mucho de lo que es la epigenética y lo que tiene que ver con los ancestros, ¿no?, pues realmente llevamos en nuestras células a todas las personas que vinieron antes de nosotros en nuestro recorrido vital, ¿no?, a lo largo de nuestras vidas y de sus vidas. Y por eso hay muchas veces que a ti te ocurre algo que no sabes por qué, o te conecta algo que no sabes por qué te conecta, y tiene que ver con eso, con esas memorias ancestrales que traes en tu memoria, ¿no?, y en todas tus células, en todo tu ADN. Y Soul Planet lo que va a hacer es ir ahí, a través de la frecuencia y de la vibración, hacer una sanación directa de reconexión, como dice Samantha, con lo que somos. Además de todo esto, de esa experiencia transformadora, envolvente que va a ser, es un evento solidario, ¿verdad? Cuéntanos. Sí, los discos que yo hago a través de, ya te digo, soy un canal, son solidarios siempre, porque yo creo que hay que ponerlos al servicio de la humanidad, porque es música terapéutica y música que funciona, que sana, que reconecta. Entonces, el primer disco iba a unas causas, este segundo va a dos, que se llama Espirales de Educación, de Global is Local, en su proyecto de Giving Back, y el segundo Kasuma y Senegal, que hacen unas cosas impresionantes allí con los niños, con las mujeres y bueno, pues con proyectos de agua, muchas cosas. Entonces es un evento 100% solidario, todo lo que se recauda va a ir para ellos. Y estoy muy emocionada porque además de los 7 temas que, como os digo, van a planetas, o sea, al planeta Tierra, hay uno que es el africano. Y bueno, yo he sido bailarina de danzas profesional africanas y en este tema he cantado en Wolof, que es el idioma de Senegal, uno de los dialectos más importantes. Entonces, donar a Senegal para mí es como muy importante. Y ha habido una magia, ¿no?, con este tema, porque quiero primero reconocer al productor del disco, que es Fidel Cordero, que sin él nada sería igual. Y segundo, a Sidi Sam, que es un cantante que es muy conocido en su país y que se ha prestado para, de forma voluntaria, poner su voz en el tema. Y ahora nos vamos a recorrer Senegal por todas las teles y las televisiones, porque sin quererlo
hemos hecho historia con el disco, porque es la primera vez en la historia de la música de Senegal que una blanca europea canta un tema en Wolof. ¡Wow! O sea, qué reto. Así que sois las primeras aquí en Universo de Artista en hacer la primera entrevista de esta gira de entrevistas que haremos por el mundo entero. Qué bien, ¿eh? O sea, qué interesante, vamos. Sí. O sea, que vas a recorrer el mundo, pero bien. O sea, desde una parte súper interesante y muy conectada. ¿Qué tiene que hacer? ¿Todavía pueden apuntarse la gente que quiera ir mañana, que estén aquí por Madrid y que quieran acercarse ahí al Palacio de la Prensa a las 11 de la mañana? Qué bueno. Pues sí, si queréis venir y vivir con nosotros la experiencia, que además vamos a estar, estáis invitadísimas, pues podéis entrar en cristinaserrato.com, ahí tenéis las entradas. Y si estáis en cualquier parte del mundo y no podéis, hay una entrada también online, porque lo vamos a hacer en streaming. Qué bueno. Así que se trata eso, de aunar mundo para que todo el mundo lo pueda sentir. Bueno, pues ya sabéis, si queréis, mañana a las 11 de la mañana en el Palacio de la Prensa de Madrid, Cristina Serrato va a estar con esta experiencia de Soul Planet que os va a dejar a todos con la boca abierta, ¿verdad, Samantha? Sí, la verdad que tenemos que estar todos ahí a las 11 de la mañana para vivir este viaje tan sanador y tan especial, la verdad. Gracias. Nada, Cristina, pues esperamos que sea todo un exitazo. Yo creo que tendríamos que entrevistar a la gente que pasa por allí a ver qué tal la experiencia y esperamos poder tenerte aquí en el programa pero para entrevistarte más a fondo y conocer que Cristina Serrato es una persona muy interesante, muy vinculada al mundo del desarrollo personal y esperamos tenerla aquí pronto. Muchísimas gracias, ha sido un placer estar con vosotras. Nos vemos mañana y a vivir la experiencia. Buenos días a todos esos queridos de artistas. Una semana más estamos aquí con Darte Autenticidad y hoy con una persona muy especial que es Fabián González. Tengo la enorme suerte de conocer a Fabián hace muchísimo tiempo. Él es ingeniero administrativo, experto en negocios internacionales, escritor, conferenciante. Tiene una escuela de expertos emprendedores, 4 libros. Y ha dado clase a más de 5.000 alumnos, entre ellas estoy yo, ha hecho más de 300 conferencias y bueno, pues hoy vamos a hablar de productividad, de hábitos, de estructuras y darte la bienvenida, Fabián. Muchísimas gracias por acompañarnos. A ti, Samantha, muchas gracias por la invitación y encantado de estar aquí. La verdad que con toda la experiencia que tienes... Llegas en el 2010, ya en el 2012 montas tu escuela, escribes todos tus libros, has tenido muchísima experiencia con emprendedores. Me gustaría preguntarte cuál crees tú que es el secreto para que la marca de cada emprendedor conecte y tenga un impacto. Empezamos bien, ¿eh? Mira, yo creo que una de las cosas que cuenta mucho a la hora de crear una marca es que esté involucrada la historia de esa persona, de ese emprendedor. Su historia, su proceso, de lo que se ha levantado, lo que ha superado, y que si eso lo podemos conectar con ese proyecto emprendedor, que es una de las cosas que siempre hemos animado a los emprendedores, es que emprendan en algo por lo que sientan pasión, una causa realmente en la que creen, va a hacer que ese proyecto pueda extenderse en el tiempo, o va a hacer que ese proyecto, cuando vengan los momentos de dificultades, que los va a haber siempre, puedan mantenerse altamente motivados. Por lo tanto, la historia personal, tu vida, tu proceso, creo que una forma de diferenciarse delante de un montón de marcas que prácticamente hacen lo mismo. Si miramos, casi que vemos expertos en todo y todo el mundo hace lo mismo, lo único que realmente puede diferenciarte es tu historia, porque nadie puede tener tu propia historia. Y creo que es un camino que marca no solamente la forma de posicionar la marca personal, sino también el sello que le ponemos a ese proyecto emprendedor cuando queremos sacar adelante un proyecto de negocio o una empresa.
Fíjate, es como ese viaje del héroe, ¿no? Esa historia personal de cada uno de nosotros Sí. desde ese inicio de tú como Fabián, ¿no? Con todas las adversidades, todo lo que vas superando, ¿no? Y vas encontrándote personajes ahí en la vida que te van haciendo aprender para luego tú compartir tu historia Sí. desde esa conexión. ¿Crees que los emprendedores valoramos nuestro tiempo? Gestionar nuestro tiempo es gestionar nuestra vida. Sí, yo creo que una de las cosas que siempre nos ha vendido cuando estamos en esta carrera de ratas, ¿no? Trabajando, por ejemplo, por cuenta ajena, que yo lo estuve, la idea de emprender, libertad, ¿no? El ser tu propio jefe, el hacer lo que sea con tu tiempo, el poder dedicarte a cosas que te gustan, pues cuando esto no se asume de la manera correcta, es decir, cuando la persona no tiene una estructura, cuando la persona no tiene unas rutinas, cuando la persona no tiene una forma de proceder cada día, pues tiende a no valorar ese tiempo que supuestamente por el que estaba luchando antes de hacerse emprendedor. Entonces yo creo que puede ser que en ese cambio, en esa transición, como que realmente no se tenga como el valor de lo que vale, o sea, porque en realidad el tiempo vale. Es más, si lo pusiéramos en términos cuantitativos, dividimos lo que ingresamos al año en el número de horas que trabajamos, unas 2.000 horas al año, al final tenemos un precio por hora de lo que vale nuestro tiempo. Es decir, en términos cuantitativos sí que tiene un valor, pero ya no diría tanto el precio, sino el valor de lo que tú puedes hacer con eso. Y mucha gente no se da cuenta porque no es consciente de eso. Y hace falta que podamos incorporar como emprendedores sistemas que nos permitan medir realmente si estamos haciendo un buen uso de nuestro tiempo para saber si estamos realmente valorándolo como es debido. Yo, de hecho, una de las cosas que el primer capítulo, creo que del que hablamos en la Agenda Cuarta Generación, es la idea, Samantha, de cuánto vale tu tiempo. Valora tu tiempo. Hazte consciente. De hecho, el primer capítulo se llama conciencia. Es como, tú eres consciente del tiempo que tienes es finito. La gente tiende a decir, no tengo tiempo, no me alcanza, ojalá tuviera el día 25 horas, cuando en realidad lo curioso es que todo el mundo tiene todo el tiempo que hay. Nadie tiene más de 24 horas. Todo el mundo tiene, no hay nada más democrático que el tiempo. Sin embargo, hay personas que saben hacer buen uso de él porque reconocen su valor y hay personas que no. Yo creo que los emprendedores necesitan un poquito más esta idea de bajar a tierra lo que hace con su tiempo, cómo medirlo y realmente darle la importancia y el sentido que esto tiene. Fíjate, al final trabajamos tantas horas, pero en realidad no todas son productivas, ¿no? Entonces no es lo mismo estar productivo que estar ocupado todo el tiempo. Efectivamente. La idea de ocupación se ha asumido como ser productivo. Y no necesariamente significa eso. Una persona puede estar ocupada, totalmente desorientada, desubicada y no estar consiguiendo los objetivos que se ha planteado. Para mí, una persona productiva es una persona que se determina objetivos concretos y hace el camino en la consecución de esos objetivos. Ahí se es productivo, porque estás haciendo con tu tiempo aquello que te va a ayudar a conseguir aquellas cosas que te has planteado. Por lo tanto, ser productivo va incluso de marcarse objetivos, de tener planes de acción que permitan alcanzar esos objetivos, y no ser productivo es hacer todo lo contrario, no tener una dirección, un plan, una brújula, algo que te permita dónde llegar, es simplemente hacer uso de tus horas de manera indiscriminada, sin tener un sentido de propósito, de que al final eso es finito. Yo siempre digo, la conciencia de que no solamente es finita, y es que no tenemos nada garantizado. O sea, hoy estamos aquí, mañana no sabemos. ¿Y qué estamos haciendo con este día si fuera el último de nuestra vida? Eso es lo que nos tenemos que cuestionar. ¿Estamos haciendo el camino en esa dirección que realmente queremos, que tiene sentido? ¿O simplemente están pasando nuestros días, la vida, y nos hacemos viejos sin saber, sin tener ningún sentido de huella o de propósito en esta vida? Y al final perdemos el foco, perdemos la claridad, llega la frustración también el emprendedor y el miedo, ¿no? Hay mucho miedo detrás y los emprendedores también dicen que sí a todo. Decir que no es decir que sí a nuestro proyecto emprendedor y a nosotros como a nivel personal también. Totalmente. Yo creo que es una habilidad, hay que desarrollarla. No es fácil, sobre todo para la gente que tiene esta habilidad de conectar socialmente con muchas personas. Normalmente siempre dice sí a todo y está dispuesta, pero claro, cada vez que decimos sí a algo estamos diciéndole no a otra cosa. Por lo tanto, es un tema de elección, es saber a dónde quiero enfocarme. Por eso la importancia de tener claramente esta brújula. Yo siempre lo veo como el concepto de la brújula y el reloj, ¿no? La brújula marca el norte, el destino, hacia dónde quiero llegar. El reloj es lo que hacemos con esas horas que van hacia esa dirección donde la brújula marca. Y no tener esa brújula marcada es lo que nos hace decir sí a todo, porque da igual, sí, como en el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Al final, ¿a qué dirección quieres ir? Pues si no lo tienes claro, da igual el bus que cojas, porque te va a llevar a cualquier lugar. Entonces, si yo tengo definido esto en una brújula y sé cuál es el sitio que quiero llegar, pues al final voy a hacer uso mejor de mi tiempo tomando decisiones, sea que le tengo que decir sí, sea que le tengo que decir no, porque tengo un camino trazado.
No cualquier bus me sirve para llegar a esa dirección. Por lo tanto, si no tienes definido eso de antemano, va a ser muy difícil que determines qué cosas son sí o qué cosas son no, ¿no? Que al final la gente en esta idea del fluir, pues a veces se equivoca pensando que fluyendo, o sea, fluir está bien, pero eso requiere, ahorita hablamos de eso, sí. es el tema de decir sí a aquellas cosas que te llevan en esa dirección que tú ya te has trazado previamente. Tenía una pregunta, ¿no? Sí. Aquí preparada, que hablamos mucho ahora también, ¿no? De fluir con la vida, pero ¿cómo es para ti fluir con estructura? Esto aquí me van a llover críticas, pero lo voy a hacer. Mira, el tema de fluir se puso de moda. De hecho, hubo un libro que habló de ese tema, del fluir, del sentirse, del conectar. Y yo creo que una de las cosas que los seres humanos sí que tenemos que buscar es esa conexión en estar haciendo lo que realmente tenemos que estar haciendo. Lo que pasa es que esto, cuando no se lleva bien, tiende al desperdicio. Tiende al perder ese tiempo tan precioso que tenemos porque no tenemos una claridad de dirección. Por tanto, fluir requiere una estructura. Fluir no es disiparse, fluir no es estar abierto a que la vida te traiga cosas. Sí, pero tú sabes que es como ir a un supermercado. Tú empiezas a escoger lo que realmente te lleva en esa dirección. Y yo siempre la metáfora que uso para esto es, yo pienso por ejemplo en los ríos, ¿no? En los ríos fluyen, tú ves que los ríos fluyen. Tú ves que la sangre, por ejemplo, también fluye en nuestro cuerpo. Tú ves que, por ejemplo, los trenes en una vía férrea también fluye, ¿sí? Hay un sistema que fluye. Pero si algo tienen en común esas tres cosas, es que cuentan con un cauce, con unas venas, con unos rieles. Es decir, para que haya fluidez, tiene que haber una estructura. Cuando las personas dicen, estoy desbordado, ¿no? Esa expresión que usan. Me estoy desangrando, ¿sí? Estoy descarrilado. Al final lo que está diciendo es, no tengo una estructura. Se ha superado el límite de mi estructura. Por lo tanto, fluye sí, pero dentro de la estructura. Por lo tanto, no riñe el hecho de que una persona tenga una estructura con la idea de fluir. Porque si tienes un sistema creado para fluir, perfecto. Pero yo la idea de fluir sin estructura, en realidad lo veo más como una idea de desperdicio, como una idea de desaprovechamiento, como una idea de no estar enfocado, como una idea de estar perdido, como una idea de procrastinar. Para mí es tienes que tener una estructura, y esa estructura es la que te permite que haya esa fluidez, porque si no te vas a desangrar. Mucha gente dice, estoy desbordado, ¿no? Pues claramente sigue fluyendo y vas a ver que te vas a ahogar, ¿sí? Fíjate, entonces, es como esa gestión sin falta de equilibrio, ¿no? Sí. Al final, ¿qué le pasa al emprendedor también? Que es cuello de botella y al final quiere estar en todos los frentes y al final no cubre ninguno porque no tiene una estructura. ¿Qué es la agenda de cuarta generación? Cuéntanos. Vale, claro que sí. Mira, la agenda de cuarta generación es una idea que ojalá se me hubiera ocurrido a mí desde el primer día, pero es una teoría que viene de un autor, se llama Stephen Covey. Él hizo un libro que se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. De hecho, es un libro long seller, todavía se sigue vendiendo y sigue siendo uno de los primeros en ventas en libros de administración, después de más de 20 años que lleva el libro escrito. Y el tercer hábito de este libro se llama Primero lo Primero. Es un hábito que lo reventó porque prácticamente habla de productividad. Y él hacía un análisis de todas las herramientas que han existido en la historia de productividad, de gestión, de organizarse, y planteaba que lo importante de una herramienta de productividad no tenía que ser lo buena o lo ágil o lo que fuera, sino que realmente eso estuviera conectado con las cosas que son importantes en nuestra vida. Entonces pasaba, por ejemplo, la primera generación, que eran los post-its que conocemos, listas de tareas para hacer cosas. La gente sentía la sensación de productividad porque tachaba y decía, uy, bien, esto lo he conseguido, pero la pregunta que se hacía siempre, bueno, ¿y eso está conectado con tu propósito de vida? Porque podrías estar haciendo cosas por hacer. Luego pasa una segunda generación, que son las agendas estas de papel que conocemos todos, que las consigues en el Corte Inglés, que tiene una evolución, y es que tienes días, fechas, horas. Entonces ya esa lista de notas pasa a un cuaderno concreto con una hora en una hora concreta, y eso es una nueva, digamos, evolución, pero seguimos preguntándonos, oye, ¿esto realmente está conectado con tu propósito? Porque podrías tener ya tu agenda llena de cosas que no te llevan a ninguna parte. Es más, si te miras, la connotación de estas agendas es muy laboral, va de 9 a 5. Se acaba el día a las 5 de la tarde, empieza a las 9 de la mañana, y los sábados y los domingos la página se parte en dos. Entonces, es como que la sensación del tiempo es como que lo que hay aquí, como si la otra parte de la vida no fuera importante o no necesitara agenda. Y luego pasa una tercera evolución de esta misma agenda de papel, con los Google Calendars, con las Evernotes, con las herramientas que tenemos digitales que nos ayudan otra vez a llevar esa agenda de papel en un formato electrónico, que nos sacan notas, avisos, notificaciones, colores, imágenes, nos recuerdan cumpleaños, fechas históricas, nos recuerdan de todo, pero seguimos sin darle al punto y es decir, oye, esto te está conectando con tu propósito de vida. Y ahí es donde llega la cuarta generación y dice, no,
vamos a hacer que estas horas, estos días, se conecten con lo que es importante en nuestra vida, con nuestros roles, con nuestras dimensiones, con tu misión, con tu visión, con tus valores, y que cada cosa que hagas los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, tenga conexión con ese objetivo de ese rol que te has marcado. Esto es una revolución, Sí, totalmente. porque al final te hace consciente de que lo que haces, si realmente te está conectando o no. Por eso yo creo que todo el mundo debería tener una agenda de cuarta generación, por lo menos en su cabeza, ¿sí? De decir, oye, esto que hago, esto que estamos haciendo aquí ahora de radio, ¿conecta con algún objetivo o propósito de nuestra vida? Porque si es así, genial, estamos viviendo eso, nuestro tiempo está siendo bien usado, pero si no, realmente lo que estamos es desperdiciando nuestro tiempo. De hecho, tenéis el libro de la Agenda de Cuarta Generación, donde podéis aprender más de esta herramienta que nos propone Fabián. ¿Cuál dirías tú que son los ladrones del tiempo que nos impiden ser más productivos? Mira, yo clasifiqué, por ejemplo, en el libro 3 tipos de ladrones del tiempo. Uno son como las actitudes que tenemos, como procrastinar, como la parálisis por análisis, como el perfeccionismo, son ladrones del tiempo. Yo le llamo cronófagos del tiempo también, se comen nuestro tiempo. Están otros que son los dispositivos, la tecnología, a través de los móviles, a través no estoy diciendo que sean malos, solo que roban tiempo, en las redes sociales, los contenidos no aptos, cosas que sencillamente hacen que sea un sumidero de tiempo cuando deberíamos estar haciendo otras cosas. Porque si tú miras, no sé, ver 10 minutos de TikTok, yo lo tengo hecho, no pasa nada, pero si ya se vuelven 2 horas de TikTok, probablemente, salvo que seas un TikToker, eso no te está llevando a ninguna parte, no está conectado. La tercera, el ladrón del tiempo para mí son las personas, algún tipo de personas. Y esto cuesta más decirlo porque, bueno, ya estamos hablando de personas que tienen un corazón, que tienen sentimientos, pero hay determinado tipo de personas alrededor de nuestra vida que de pronto nos restan en lugar de sumar. De hecho, justo ayer en Instagram hice un post hablando de esto, de las relaciones tipo tenis y tipo golf, ¿no? Tipo tenis es aquellas relaciones en las que invertimos nuestro tiempo, cuando hay interacción, yo hablo contigo, tú me escribes, quedamos, hablamos y se crea una relación de cariño, de aprecio a largo plazo. Las relaciones tipo golf es que yo hago un input, no recibo nada, sino 2 semanas después me responde el WhatsApp, no quedamos, nunca se queda nada, yo siempre estoy tratando de cuidar esa relación para mantenerla, pero al final nunca hay una interacción. Y la conclusión mía es, no gastes tu tiempo en relaciones tipo golf, que no te llevan a ningún lado, es perder el tiempo. Invierte más bien en personas que realmente tienen esa interacción, porque hay personas, desafortunadamente, que pueden convertirse para nuestra vida, no digo que haya personas cronófagas, solo que para tu vida pueden ser un ladrón del tiempo. Es importante, ¿no? Acercarnos a personas que nos den una energía alta, efectivamente, ¿no? Y que nos generen pues esa sensación de armonía. Sí. Te voy a hacer una pregunta que le hacemos aquí a todos los que llegan a esta sección. ¿Qué es para ti la autenticidad, Fabián? Bueno, mira, yo justo estaba pensando en esto porque decía, bueno, ¿qué requiere una persona para ser auténtico? A mí se me venían a la mente 4 Cs, ¿sí? Una persona para ser auténtica necesita ser coherente, necesita ser clara, necesita ser consistente y necesita ser confiable. Porque aunque esa persona no sea buena, siempre hablamos del caso de Donald Trump, ¿no? Que a la gente le caía mal presidente, lo que sea, pero una persona auténtica. El tipo era coherente, era consistente con su mensaje, era claro y además era consistente, siempre estaba marcando la misma dirección. No me gusta, pero independientemente de que nos guste o no, era auténtico, porque era una persona que no tenía, o por lo menos de cara al público, no tenía nada que esconder. Por lo tanto, para mí la autenticidad requiere esos 4 elementos. O sea, una persona que sea poco confiable, una persona que sea incoherente, que diga y haga en diferentes direcciones, una persona que no sea consistente, que un día esté haciendo A, otro día C, otro día B, y no se mantenga en un ritmo y que no sea clara, que dé vueltas. Para mí es una persona que no es auténtica. Sería Fíjate, lo contrario. tú como gran líder, ¿no? Y que acompañas a tantos emprendedores, al final la confianza, generar confianza en otros, yo creo que eso es una gran clave. Sí. Dinos dónde podemos encontrarte, cómo trabajar contigo, qué cosas estás haciendo ahora. Claro que sí. Mira, yo tengo un blog, una web, en realidad, bueno, blog, eso ya suena como de los años 80. fabiangonzalezh.com es mi página web, digamos que ahí están conectadas todas las redes sociales, pero básicamente digamos que mi vida online transcurre en YouTube e Instagram en este momento con los perfiles @fabiangonzalezh, y básicamente el trabajo, lo que yo me dedico a hacer, aparte de escribir los libros, que ese ya sería, bueno, en realidad es el 5.º libro,
Es el tema de dar algunos seminarios, clases, conferencias, trabajando con empresas, tema de productividad, mentorías personalizadas con personas que quieren trabajar esta parte de la agenda en su vida, o marca personal, que también es un tema que trato, y una escuela online donde tenemos cursos hablando de esos temas. Entonces, básicamente, todo se concentra dentro de esa web, fabiangonzalezh.com, y ahí pueden conseguir toda la información. O más fácil, poner en Google Fabián González y seguramente que ahí te saldrán todas mis redes y la forma como pueden contactar conmigo. Pues darte las gracias, quedarnos con esa frase de fluir pero con estructura y agradecer a todos esos artistas que han estado hoy acompañándonos en esta sección. A ti, Samantha, un placer. Gracias por la invitación. Gracias. Con Hall of Fame, esto no para, continuamos haciendo nuestras secciones de Universo de Artista y ahora tenemos en Hall of Fame hoy, vamos a hablar, como ya sabéis que estamos entrevistando a personas que se han formado en la carrera de PNL, de Programación Neurolingüística en Darte, pues estamos entrevistando a aquellas personas que han pasado por esa experiencia, que han conocido de cerca la PNL y que a día de hoy pues la han integrado totalmente en su vida y queremos saber cómo es esa experiencia conociéndola y si tienen algún proyecto que la que lo estén utilizando, ¿cómo les va? Hoy tenemos a 2 estudiantes, ya han terminado realmente, aunque sigan estudiando en Darte, que luego hablaremos de eso. Tenemos a Laura Marquina y a David Carrasco. Buenos días, chicos. Buenos días, Patricia, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Con ganas de que os pregunte sobre PNL? A por ello. Si son fáciles, sí. Sí, son fáciles. No es un examen, no voy a hacer el examen, a ver si, porque yo sé que los alumnos que pasan por Darte lo interiorizan y lo practican día a día. Simplemente la primera pregunta que me gustaría saber es, por ejemplo, a ti, Laura, ¿qué es lo que te llevó a querer formarte en PNL? A ver, el tema de la formación, sinceramente no entraba en mis esquemas al principio. O sea, era al final, pues yo quería transformarme a mí, quería salir del sufrimiento, ¿no? Digámoslo así, de cada uno de nuestra noche oscura del alma. Sí. Y bueno, pues el tema de la formación fue como un añadido, ¿no? Era como viene en cadena. Empecé el máster, lo tenía claro también, porque seguía haciendo introspección y luego también la parte de ayudar a los demás. Y arrastrado un poco por la inercia, luego realmente es que el cambio ha sido brutal. O sea, es algo que ha sido para mí una de las mejores experiencias y de las mejores decisiones que podía haber hecho el haber tenido el pack completo, ¿no? De hacer PNL, ¿no? Primero el practitioner, luego el máster de PNL y el trainer. Creo que es una formación que te vayas a dedicar a formar o no, todo el mundo debería pasar por ella. Y en tu caso, David, ¿qué es lo que te llevó? ¿Qué dijiste? Yo quiero saber más sobre programación neurolingüística. Pues mira, se remonta al año 2019, también voy a coger la analogía de Laura con mi noche oscura del alma. Fue un año complicado a nivel emocional para mí y empecé a trabajarme, tampoco sabía qué estaba haciendo, pero me estaba viniendo bien. Y cuando vino la famosa pandemia, empecé a leer a un chico que empieza ahora, poco conocido, no sé si nadie sabe algo de él, se llama Tony Robbins. No, nada. Nadie. Y cuando empecé a leer a Tony Robbins, que Tony Robbins también aplica PNL y es uno de los grandes exponentes, dije, anda, pero si esto es lo que a mí me estaba funcionando, no sabía cómo se llamaba. Y dije, pues yo quiero empezar a formarme. Entonces fue cuando ya conocí la Escuela de Darte y dije, pues a por todas. Y suscribo lo que ha dicho Laura. Al final, no es una formación como tal, es una experiencia de vida que creo que alguna vez cualquier persona tiene que pasar por ella para que aprenda a conocerse y sobre todo para que aprenda a gestionar sus estados emocionales, que son súper importantes. ¿Y podrías decir que la PNL es un superpoder, que es algo que se dice por ahí? Es un superpoder siempre que sepas cómo usarlo. Qué interesante eso. Y en tu caso, Laura, ¿consideras que es un superpoder o, como dicen algunos, es que es magia? ¿Es tan mágico o realmente tiene algo más? Magia es, el resultado al final de la gente que no entiende lo que está pasando detrás, ¿no? Realmente es un superpoder, pero como dicen los superhéroes, ¿no? Todo poder lleva una gran responsabilidad detrás. Sí. Con lo cual tienes que saber la parte de responsabilidad que tienes tú en que esa magia al final ocurra. Si tuvieras que usar, David, un par de adjetivos para describir la PNL, dos, uno o el que te salga, ¿cuáles usarías? Usaría 2 adjetivos, me has dicho. Sí. O 2 palabras, a lo mejor que no tengan que ser adjetivos en sí. No como Jesús Lindubrí, que decía impresionante, sí. Pero diría que maravillosa transformación.
Muy bueno, muy bueno. ¿Y en tu caso, Laura? ¿Te salen un par de una palabra o algo que te venga que diga, wow, esto es lo que para mí significa PNL? Versión excelente. Uy, qué interesante esa de versión excelente, ¿no? Porque una parte creo de la PNL, la programación neurolingüística, es esa que se llama modelado de la excelencia, ¿no? Que creo que tampoco es de las más conocidas porque se conocen mucho sus herramientas, sus aplicaciones, y está el modelado de la excelencia. Si tuvierais que explicarle a alguien que no sabe qué es eso del modelado de la excelencia, que suena un poco raro así de primera si no sabes nada, ¿cómo se lo explicarías, Laura? Pues es el caso de entender el patrón de cómo funciona ese patrón de pensamiento en una persona que tiene resultados excelentes. Pues tú dices, admiras a alguien, ¿no? Y dices, esta persona es exitosa. ¿Qué está pasando detrás de sus pensamientos, sus emociones, su comportamiento? Que todo eso genera pues una conducta que es excelente y al final es lo que tú intentas averiguar, ¿no? Entender toda esa parte para decir, oye, si yo aprovecho esta misma situación, si yo pienso de esta manera, si me comporto de esta manera y gestiono mis emociones de esta manera, el resultado es que voy a tener una excelencia en mi vida o en algún determinado aspecto de tu vida, ¿no? Entonces, bueno, esa es la parte del modelado. No sé si estás de acuerdo, David. Sí, yo creo que lo has explicado muy bien. Y en tu caso, David, ese modelado de la excelencia tú ya lo has aplicado y dices, ostras, es que esto viene muy bien, el saber esa parte. Hombre, se intenta aplicar, evidentemente. Siempre hay que saber a quién quieres modelar. Súper importante primero definir cuál es la persona que tú consideras excelente en aquel campo el que tú quieres modelar y empezar a investigar un poco qué es lo que está pensando esa persona y qué es lo que la está llevando a hacer las acciones que está haciendo. En mi caso, evidentemente hay dos personas que ahora mismo tengo como referentes y pienso e intento hablar de la misma forma que hacen ellos. Porque al fin y al cabo un pensamiento no es más que la generación de una emoción. Esa emoción te va a llevar a hacer de una forma determinada algo y de la forma en la que hagas ese algo se determinará en una acción futura y un resultado. Está muy, muy interesante esto que aportáis. ¿Creéis que conociendo la PNL uno se conoce mejor a sí mismo y por eso se tiene mejor relación además con los demás? Es un aspecto fundamental. De hecho, uno de los fundamentos de la PNL al final está en las equivalencias complejas y los sistemas representacionales que va de eso, ¿no? Es, oye, ¿qué es lo que es importante para ti? ¿Cómo quieres manifestarlo? Por ejemplo, el sentimiento del amor. ¿Qué significa para mí? ¿Cómo lo vivo cada día? ¿Qué necesito de los demás? Y no solo es que sea importante para ti conocerte y saber qué le quieres pedir a los demás en relación a esas cosas importantes de tu vida, sino que tú necesitas saber también qué es lo que espera la otra persona, porque los conceptos en base a nuestras creencias, nuestras experiencias de vida son diferentes. Lo que significan cada uno de los conceptos son diferentes entre las personas. Entonces, muchos puntos de conflicto en las relaciones de las personas pasan por esto, ¿no? Esta situación de que no conocemos cuáles son las equivalencias complejas en relación a los aspectos importantes de nuestra vida. Y ahí surgen las discrepancias. Y conocerlo, al final, te da un punto de entendimiento y de negociación. Es, oye, ¿qué nos acerca, qué nos aleja? Y si quieres cambiar algo, que no tiene por qué ser todo fijo e inamovible. En la formación en PNL en Darte tenemos la suerte de contar con Frank Puselic, que es uno de los co-creadores de la programación neurolingüística. En tu caso, David, ¿qué podrías decir de esa experiencia de poder formarte con él? Diría que es que es suerte, es tener la posibilidad de formarte con uno de los co-creadores de la PNL, o de los co-creadores de la PNL o de los co-creadores de algo en lo que a ti te interese participar y formarte. Creo que te tienes que sentir con un estado de agradecimiento brutal. Y así es como me siento, ¿eh? Frank, cuando le conoces a Frank Puselic, denota que él es PNL. Y él transmite la PNL, ya no solo en la forma en la que habla, sino en la forma en la que te mira, en la que transmite. Quizá me pongo un poco metafísico, pero al final transmite una energía característica. No, sí. O sea, yo creo que al final somos un poco energía, ¿no? Y es verdad que cuando conectas con alguien así que te está transmitiendo, porque con Fran lo que las personas que lo conocemos o que le hemos visto en acción es que transmite mucha verdad y al final yo creo que es un poco esa energía que llega a todo el mundo, ¿no? O sea, normalmente todo el mundo nos dice eso, que les llega esa energía. He dicho al principio de la entrevista que habíais formado en PNL, pero que todavía seguís siendo estudiantes, entre comillas voy a decir, porque hacer un máster
más que ser un estudiante, ¿no? Porque es como una carrera de vida dentro de vuestra vida. Y estáis terminando también el máster en coaching, o bueno, lo estáis realizando, cada uno lo lleváis un poco, yo creo, a distintos niveles, ¿no? Y bueno, dentro del máster hay que hacer un proyecto propio de coaching, ¿no? Para poder, pues en el futuro, oye, ejercer bien esta maravillosa profesión. ¿Cómo os ha ayudado la PNL en esos proyectos? Por ejemplo, a ti, David, ¿qué proyecto tienes planteado? ¿Cómo ayuda la PNL en ese proyecto? Vale, primero, ¿cómo me ha ayudado a mí la PNL Vale. para hacer el proyecto? Al final es gestionar las emociones, la ansiedad, la frustración, el famoso síndrome del impostor. Uy, A la sí. hora de, ¿sabré yo lo suficiente como para poder ayudar a las personas en este campo? Al final la PNL te viene maravillosamente bien para cuestionar esas creencias limitantes que todos nos ponemos y que todos tenemos en algún momento de nuestra vida. Sobre todo cuando vemos que hay algo importante que tenemos a punto de coger y nos da miedo. Nos da miedo y nos contamos un diálogo interno de no vamos a ser capaces, ¿no? Y después de trabajarme yo y descubrir las maravillosas cosas y actitudes y valores que tiene un hombre, por el hecho de ser hombre, mi proyecto trata sobre la masculinidad consciente. Muy interesante. En este mundo tan cambiante, a nivel social, a nivel político, a nivel sociocultural, creemos que tanto la feminidad como la masculinidad se pueden cambiar en función de los contextos políticos o sociales. Y no es así. La masculinidad y la feminidad existen mucho antes de que existiesen nuestras sociedades. Entonces hay diversas valores, características, fundamentos dentro de esas energías. Hablemos de energía, de la energía masculina y la energía femenina, que hace una persona ser lo que es. En el caso de los hombres, que mayormente tienen esa parte más masculina, tienen unas características que tenemos que saber aprovechar y poner en acción. En el caso de la energía masculina es acción, es dirección, es propósito, es claridad y es presencia. Entonces mi intención es ayudar a esos hombres a que busquen en esa energía masculina todo aquello que no están buscando fuera o que no están encontrando fuera. De ahí vienen las frustraciones, de ahí viene el no me siento bien, no me siento querido. Vamos a permitirnos ser nosotros mismos. Vamos a descubrir qué somos en realidad siendo hombres, ¿no? Muy bien el proyecto, lo veo, vamos, lo tienes a tope. Y en tu caso, Laura, también va a haber PNL dentro de tu proyecto de coaching. Dada mi experiencia profesional de más de 20 años en empresas, gestionando equipos, pues está totalmente orientado a cómo conducir equipos desde el liderazgo, pero además consiguiendo equipos de alto rendimiento y en el que la comunicación es una parte muy importante de la relación de esas personas para que no solo que tengan un alto rendimiento, sino que lleguen a objetivos, pero en entornos motivadores, de respeto y de proyección profesional, ¿no? De crecimiento profesional para cada una de las personas. Y la PNL pues va a participar desde pues eso, comunicación en equipos efectiva, dando feedback, utilizando los fundamentos de la PNL, los sistemas representacionales y luego también haciendo un modelado de la excelencia, ¿no? De esas personas que en una startup consideras tú que son relevantes y, oye, intentar entender cuáles han sido sus mecanismos para llegar al éxito. Pues nada, muchísimas gracias, chicos, por esta entrevista, por contarnos vuestra aproximación a la PNL y sobre todo desearos mucha suerte en esos proyectos de coaching, que seguro que van a ser todo un éxito. Muchas gracias, chicos. Gracias, Patricia. A Hasta vosotros. siempre. Arrancamos esta sección de Universidad de Coaching, donde hoy vamos a aprender, más que aprender, vamos a dar respuesta a una pregunta que yo creo que os va a resonar a muchos de vosotros, que es ¿cómo podemos descubrir nuestro don? ¡Wow! Es una preguntaza para dar una verdadera clase para este descubrimiento. Para ello hemos traído a una experta en esta materia, que es Vanessa Ruiz de Gauna. Ella está especializada en ayudar a otros a hacer que su vida importe, a que la lideren y la llenen de sentido. En este sentido, nunca mejor dicho, y valga la redundancia, imparte cursos y talleres y ha escrito varios libros, como por ejemplo Haz que tu vida importe o Creer para ser, entre otros. Buenos días, Vanessa, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bueno, he hecho un resumen muy resumidísimo digamos, tu parte más profesional, pero es que hoy tienes un reto no importante, que es este de intentar dar respuesta a esto de cómo podemos descubrir nuestro don. La primera pregunta que me gustaría hacerte es, exactamente, ¿qué Mm. es esto del don? ¿Es el propósito de vida? ¿Es otra cosa? ¿Qué es el don? Mira, el propósito de vida, fíjate que estamos elucubrando siempre y pensando y dándole vueltas. ¿Y para qué, en qué tengo cualidades y para qué puedo ser buena y tal? Fíjate que ya partiendo de esa pregunta, lo que te vas diciendo, lo que subyace debajo de todo eso es la carencia, es qué necesito ser para experimentarme en esto o en lo otro hacia afuera, en vez de pensarnos como seres completos que simplemente con que empecemos a todas esas partes que hemos considerado que tenemos carentes, llenarlas y desde ahí es que no hace falta porque sea el propósito, porque el propósito simplemente eras tú. Fíjate que es tan sencillo y tan simple, Ujú. que parece que ponemos toda la importancia de nuestra vida hacia afuera. Y ese es realmente el reto, empezar a ver que el don o el propósito o la misión de vida no es más que un llamado a conocerte, no es más que un llamado a valorarte. ¿Qué pasa? Que claro, cuando yo me siento que yo no soy nada, que yo no soy importante, que yo no soy capaz, que yo no soy suficiente, tengo que poner todos los huevos de mi cesta interna, todo lo que yo llamo el kit de supervivencia personal, a merced de los demás. Tú valídame con tu opinión, tú acéptame porque así me siento más valiosa. Y entonces empezamos a confundir lo que es el don, que no es otra cosa que vernos a nosotras mismas, en este caso, en plenitud. Y desde si yo me veo como una persona y abundante, como una persona próspera, y esto no es un decir de frase, como digo yo, de azucarillo que queda muy bien, Ujú. sino que es una realidad. Si yo me veo suficiente y capaz, y yo siento de verdad que yo soy suficiente y capaz, y esto me sucede, mira, ahora mismo, Patricia, me uno a Ujú. ti a esta entrevista y acabo de estar dando sesiones toda la mañana. Ujú. En las sesiones, lo que queda muy patente, muy palpable, cuánta carencia hay dentro de las personas, cuánto sentimiento de no ser completos. Y desde ahí, ¿cómo crees que algo de fuera, sea lo que sea, te va a poder llenar si tú sientes que no vales, si tú sientes que no eres capaz? ¿Ves que cualquier proyecto que vayas a hacer hacia el exterior va a ser fruto de la manifestación de esa idea que tú tienes de ti misma acerca de eso, de no valer? Entonces, ¿qué hacemos con esto? Fíjate que es empezar a mirarnos, empezar a ver realmente qué es lo que hace que yo me sienta no completa, ¿no? Esta mañana, te decía con las sesiones, íbamos a una misma base, ¿no? La base, en este caso, era coincidente, era la infancia. Esos sentimientos, esas interpretaciones que de niños, de niñas hemos ido interpretando y hemos ido haciendo como que realmente eran la verdad más absoluta, ¿no? Lo que esa niña experimenta, lo que esa niña está vivenciando, así como yo interpreto unos hechos que igual no están aconteciendo como yo los interpreto, pero es que igual tengo 5 años y no sé hacerlo de otra forma. Entonces yo interpreto que mi papá le estoy llamando a la atención y no me está haciendo ni caso. Ya tengo ahí un pozo de energía masculina en mí muy desequilibrado, muy desequilibrada esa energía. Y ya tengo un pozo de no tengo el sostén de papá. Ese no tengo el sostén de papá, ¿qué me va a hacer? Que esa parte de energía masculina en mí quede totalmente en sombra. ¿Eso qué significa? Pues que directamente esa niña que siente tanto dolor porque siente que papá no le estaba haciendo ni caso, Ujú. esa parte la rechaza porque le duele tanto que directamente se la lleva a esa parte de inconsciente. Esa parte de inconsciente parece que, ¿cómo se manifiesta después? ¿Cómo aflora? Pues muy fácil, aflora directamente a través de proyecciones. Mm. ¿Cómo se proyecta? Pues ahora voy yo y digo, pues mira, me encantaría trabajar con Patricia ahí al lado, pero no me siento capaz Mm. porque no soy suficiente, no me siento valiosa. Y estaremos hablando ni más ni menos que de esa parte de vacío de energía masculina. Así de fácil. Entonces, como yo voy a hacer proyectos que vayan conmigo de verdad, con mi esencia, si no sé quién soy. Y Ujú. ahí empezamos a hacer el viaje hacia tu don, que es el gran proyecto que yo tengo, que a mí me encanta porque lo vivo, porque es parte de mi proceso vital y también vital y profesional, evidentemente, pero mucho más vital que profesional porque se gestó en mí primero. Ujú. Y Entonces, si yo no empiezo...
Perdón. Sí, no, perdón, que te cortaba. Precisamente te iba a preguntar que en ese viaje, ¿no? de hacia el don, ¿qué pasos o qué claves son importantes o más destacadas a tener en cuenta para llegar a conocer ese don que, como has dicho tú, no deja de ser el conocerte a ti mismo y conocer tu esencia? Sí, fíjate que no solo eso, cuando tú encuentras tu esencia es cuando entonces puedes dar el salto al siguiente paso, Ah, que es el salto del trampolín. Es decir, hay un último paso, que es cuando yo he conectado conmigo y yo entonces ya veo quién soy ujú, y me voy hallando y me voy respetando y me voy queriendo. Y entonces reconociendo toda esa esencia, entonces sí la puedo poner de manifiesto fuera. mm, ¿De qué manera? Pues sí, mira, el proyecto que tenéis vosotros en Darte, ujú, con quien yo me he formado, tú puedes decir, pues mira, con lo que yo soy, ¿de qué manera lo pongo para ayudar a los demás? ¿Qué es lo que hacéis vosotros? sí, sí, ¿Mm? ujú, Entonces, ¿vale? ¿De qué manera sirvo, no? ¿De qué manera puedo servir con lo que yo soy? Pero ya sabrás quién eres, entonces no hará falta que empieces a comerte la cabeza de qué manera encuentras un proyecto. Es decir, fíjate que esa necesidad la ves proyectada fuera como si fuera algo material, que mm, no es algo material ni es una actividad. Imagínate todo lo que va cambiando el mundo, Patricia, ujú, las actividades que van cambiando, todo se va robotizando, etcétera, etcétera. Si fuéramos a pensar cuáles van a ser las actividades del futuro, nos tiraríamos de los pelos. Entonces, ¿cuál va a ser mi propósito? Y la pregunta es, ¿y en base a qué actividad? Si igual no existe. mm, Entonces, fíjate cómo estamos de perdidos. No, si yo me estoy mostrando como un ser completo y ya he hallado a través de una serie de pasos que ujú, ahora vamos a comentar, sí, ese último en el que yo ya me encuentro en el trampolín de mi vida, puedo saltar sabiendo que no hay un vacío, porque el vacío simplemente era lo que yo me creí cuando creía que yo no valía, que yo no era capaz, que yo no merecía, y solamente estaban hablando de parcelas mías que tratamos en este viaje, que es energía masculina, energía femenina en desequilibrio, y cómo lo trabajamos. Es súper ujú, importante, sí, porque si no seguimos proyectando esas necesidades fuera y nos seguiremos viendo carentes y abandonadas y rechazadas y ujú, humilladas y un largo etcétera de todo. ujú, Entonces, lo que hacemos en Viaje hacia tu don sí, son 7 etapas. En mm, esas 7 etapas vamos autoconociéndonos mucho, es decir, desde las puras proyecciones, como digo, de cómo me he identificado y con quién me he identificado. Primero saber cuáles son aquellas, si tú trazas la forma en la que más o menos siempre vas respondiendo ante acontecimientos, sí, te vas a dar cuenta que hay un patrón muy repetitivo, una ujú, forma de responder muy concreta y muy repetida. Lo que pasa es que no somos conscientes. ¿Por qué? Porque la tenemos ahí grabada en el inconsciente y sale a modo de automatismo. ujú, Cuando sale a modo de automatismo no somos conscientes que reaccionamos así. Simplemente nos sale porque es sí, algo más fuerte que nosotros. ujú, Entonces, cuando te das cuenta cómo funciona la mente y que es pura proyección lo que estás viviendo, de eso que tú, con lo que tú te has identificado, no es esconderte, mm, es querer mirarlo de verdad, que es esa parte de sombra que pones delante, que es otra de las etapas sí, del don, aparte de la energía masculina y femenina, y la proyección también, y te la pones delante y entonces le dices, hola, por fin te veo. mm, ¿Y ahora qué puedo hacer contigo? Por fin, ahora que por fin te empieza a ver. Y entonces lo que haces con esa parte que empiezas a ver es, vale, sé que me das miedo y sé que vienes de algún lado. ¿De dónde vienes? mm, Y entonces empezar a ahondar en esa historia personal y familiar. Esas historias personal son lo que la gente conoce tanto como heridas de infancia. sí, Y en esas lealtades y fidelidades familiares que la gente pueda conocer como transgeneracional, por transgeneracional, ejemplo. ujú, Entonces, cuando ves que tienes todo eso y cómo lo proyectas, entonces te empiezas a ver y empiezas a darte cuenta que solamente estás viviendo desde una parte del personaje muy limitado. Es decir, yo con 5 años hice una idea de mí. ujú, Es un decir con 5 años, lo sí, hacemos sí, hasta sí, antes. Pero yo hago una idea de mí. Entonces yo hago un concepto de quién es Vanessa. Esa identificación que yo hago con 5 años, por desgracia, Wanda ayer decía que ujú, en el atardecer de tu vida no vale lo que valía en el amanecer, y es que es verdad. Lo mm, que yo estoy utilizando en el atardecer de mi vida, que es ahora, con mis 42 años, ujú, no es lo mismo, no me vale el mismo disfraz con el que yo me disfracé, yo me vestí cuando tenía 5, porque me viene pequeño mm, y porque no habla de mí, solo habla del disfraz, de mis interpretaciones, de lo que yo consideré, porque así me querían, porque así me aceptaban, ujú, porque así pensé que todo eso, más nuestra parte de sombra, que es la que todavía mm, ni vemos ujú, en muchas de las partes. Entonces, cuando no somos capaces de poner eso delante, eso, vivimos en el mundo
de nuestra propia pequeñez, de una parte de nosotras, que es esa parte de la niña. Entonces, lo que hacemos en Viaje hacia tu Don es poner a la luz todo esto, empezar a ver de dónde viene todos esos desequilibrios, todas esas sombras, todas esas experiencias repetitivas y sobre todo toda esa identificación. Y cuando realmente empiezas a ver cada una de tus partes y desde dónde estás viviendo hoy, cuando le dices a tu novio, cuando te enfadas con él y empiezas a gritar, cuando resulta que estás con tu madre y te saca los nervios, cuando estás con tu hijo y no sé cuánto, y cuando reaccionamos a todo eso, nos damos cuenta que no estamos reaccionando a la historia desde el hoy, estamos reaccionando a la historia desde la nena de 5 años, que en ese momento no se sentía atendida, no se sentía querida o se sentía con una rabia que te mueres porque no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando con su hermana, por ejemplo. Entonces parece que nos relacionamos, que yo me relaciono con Patricia hoy y me estoy relacionando desde mi disfraz, desde lo que yo consideré que era. Entonces, si yo considero que yo de pequeñita soy muy tímida, que por cierto lo pensaba, y poca cosa, entonces yo hoy me relaciono con Patricia desde esa pequeñez y si no me lo he trabajado, me muestro ante ti y yo estaría muy ruborizada, no me saldrían las palabras, estaría súper nerviosa porque estaría otra vez conectada con el personaje. Entonces, ¿hasta cuándo el personaje? La idea es eso, es ir haciendo cada una de las etapas, sacando esa parte de proyección, sacando esa parte de disfraz, viendo qué estamos experimentando, esa parte de energía masculina y femenina, es decir, el sostén de papá y mamá, pero no esa parte de energía masculina y femenina hacia afuera. Es trabajar con el arquetipo de papá, con el arquetipo de mamá dentro de nosotras, que es donde hay que trabajarlo, dentro de nosotras, no hacia afuera. No, es que Vanessa, no puedo perdonar a mi madre. O ya le he perdonado, le he hecho 7 cartas, ya le puedes hacer 25. No, 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 no va a servir para nada. Porque te estás confundiendo, estás mirando hacia afuera. Y la niña que está herida, con el arquetipo de mamá dentro, herido, es la propia niña, no es mamá hacia afuera. La rabia la tienes con esa parte de la niña. Entonces, cuando empiezas a comprender todo esto y todo lo que vamos sosteniendo y cómo pues eso, nos identificamos de una forma tan limitada, entonces solo viéndonos desde fuera, si yo me veo desde la parte de pequeñez y esta es la parte donde empieza a ver algo sin limitación, solo desde fuera, desde donde está mi cabeza, puedo observar y elegir a qué parte sigo haciéndole caso, a una o la otra. Y solo desde ahí vamos aumentando. ¿Y qué es el viaje hacia todo? Un viaje brutal hacia la conciencia, hacia subir el nivel de conciencia. Me he dado cuenta en mi propia experiencia personal que cuando estamos sumidas en el sufrimiento o ejerciendo roles, personajes, arquetipos, yo cuando estoy metida en la víctima no puedo ver nada más allá porque creo que soy tengo carencia de recursos. Entonces, solamente cuando reconoces qué arquetipos tuyos estás vivenciando y si realmente son tuyos o son porque los has tenido que poner fruto de ese disfraz, de esa identificación errada. Entonces, cuando te das cuenta de esto y eres capaz de verlo, directamente eres capaz de decir, vale, estoy utilizando mis arquetipos de poder, que es otra de las etapas, o no. Entonces, ¿qué son los arquetipos de poder? Digamos que los arquetipos me gusta definirlos como una especie de, son el lenguaje de tu alma. Es Qué decir, bonito. tú te manifiestas a través de personajes, ¿vale? Yo me pongo un rol a través de, ahora en la comunicación contigo, entonces vamos eso, poniéndonos personajes. Pero claro, es que igual no es el personaje real que va conmigo, con mi forma de ser, con mi esencia. Entonces, si yo tengo una esencia, pero sin embargo estoy siempre pendiente de los demás, lo único que estoy haciendo es ejercer, pues en este caso, por ejemplo, el arquetipo de la buena samaritana, que está solo entregada hacia afuera y no se mira hacia adentro. Entonces, ese arquetipo, en lugar de darte poder, que es su fin, lo único que hace es quitarte energía. Porque no, da hacia afuera porque tú en el fondo no crees tener para darte a ti. Por eso necesitas ver para que te reconozcan. Entonces, entender todo esto y jugar, primero identificar esos arquetipos de poder y cuando empiezas a identificar los 12 arquetipos de poder que tenemos cada una de las personas, aprender a utilizarlos, ni más ni menos. Fíjate que los arquetipos, mira, es muy curioso cómo funcionan y funcionan muy bien precisamente para hacer de los últimos pasos, las últimas etapas y acercarte hacia ese don, ¿no? Es cuando empiezas a reconocerte y cuando empiezas a ver primero qué arquetipos has estado usando y cuáles realmente son los tuyos. ¿Cuántas mujeres saben que tienen un instinto maternal
increíble y que siempre han querido ser mamás. Pues ese es el arquetipo de la mamá. Pero además de la mamá, tienes otros arquetipos que puedes ir usando. Si yo como mamá utilizo el arquetipo de mamá, pero solo estoy entregada a esa niña que tengo, a ese niño, entonces, ¿qué estoy haciendo? Debilitarme a través del arquetipo. Entonces hay que entender los arquetipos y para qué están. ¿Cuáles son los tuyos? ¿Cuáles van contigo? Y cuáles van contigo para sacar precisamente esa versión más evolucionada de ti misma. Y cuando empiezas a ver eso, identificas esos 12 arquetipos de cada una de las personas, ya sí estás a un peldañito de ese don. ¿Y cuál es el don? Verte desde una posición mucho más elevada y ya habrás visto a través de los arquetipos de qué manera te puedes experimentar en el mundo, con qué, con lo que va contigo. Conmigo yo no puedo jugar al baloncesto. Imagínate, sería la ruina para el equipo. Pero sin embargo puedo hacer otras cosas que se me dan muy bien y que me gustan mucho. Entonces, con lo que yo soy, con lo que Vanessa, fuera de los disfraces, es, y acogiendo sus arquetipos, desde ahí, ¿qué queda? Pues Vanessa en esencia, mucho más que Vanessa en realidad. Vanessa es un concepto, es otra de las identificaciones, pero mucho más allá. Entonces, desde ahí es cuando te puedes empezar a ver de verdad, quitarte el lastre, que primero hay que quitar, porque fíjate que esto es como cuando va la suegra y estás escondiendo debajo de la alfombra toda la porquería. Sí. Entonces va a parecer que el piso está impoluto, pero Pero imagínate, no. Patricia, no, Qué no metáfora, se respira. Metáfora más buena. Claro. O sea, realmente descubrir este don, Vanessa, no deja de ser, o sea, una forma de encontrar una libertad personal estupenda y una forma de conocer, o sea, de tener la mejor enciclopedia de nosotros mismos para conocernos, ¿no? Sin duda. Pero es que, no, o sea, fíjate que no hay otra, ¿eh? Mm. Fíjate que ya no lo digo yo, lo dice el doctor David Hopkins y lo dice tanta y tanta gente que se consideran que estaban iluminados y yo no estoy nada iluminada. Yo lo que soy parte de esa viajera que va haciendo sus etapas y que cuando se da cuenta que está bajando de escalafón del viaje, dice, oye, que estás volviendo otra vez. ¿De verdad quieres volver aquí o quieres experimentarte desde aquí? Entonces, desde verlo desde otra perspectiva, ya elijo y decido seguir avanzando. Pero fíjate que de verdad es un nivel, es subir el nivel de conciencia que lo único que significa es que te haces más grande, es que te haces más libre, es que te haces más tú. Y simplemente es dejarte fluir. Fíjate qué maravilla. Vale, Dejar que se dé todo lo que somos en esencia, o sea, nuestra mejor versión, es verdad. Y ya, para terminar, la gente que te haya escuchado con todo lo que nos has estado contando y has desvelado de ese camino tan maravilloso para descubrir ese don, esa esencia nuestra, ¿dónde te pueden encontrar, Vanessa? Por si les resuena, yo quiero hablar con Vanessa, que me ayude en este camino, ¿dónde te pueden encontrar? Mira, estoy en las redes especialmente, la verdad es que estoy sobre todo en Instagram, con Vanessa Ruiz de Gauna y me pueden encontrar, o tengo una página web también, vanessaruizdegauna.com, pero fundamentalmente en Instagram porque además van a ver mucho de lo que te he contado y mucho más ampliado, claro, al final es mucho contenido el que ofrecemos y ahí pueden contactar para lo que sea, para sesiones, para la formación de Viaje hacia tu don o porque quieran entrar y disfrutar y darle una vuelta de tuerca a todo lo que hay ahí publicado. Así que ahí pueden encontrarme. Pues nada, Vanessa, muchísimas gracias por esta entrevista, por explicarnos también este viaje tan apasionante y nada, encantados de haber hablado contigo. Muchas gracias a ti y nada, un placer, para mí un placer estar con vosotros. Hasta siempre, Vanessa, adiós. Artistas, ¿cómo estamos por aquí? Esperamos que muy bien, que hayáis empezado este año 2023 con muchísima energía y bueno, nos toca manifestar que empieza el año. Hoy tenemos una invitada muy especial con nosotros que teníamos muchísimas ganas de entrevistar. Maite Isa, bienvenida. Muchas gracias, súper contenta de empezar el año con vosotros.
Bueno, Maite es coach experta en manifestación, que ahora vamos a hablar un poquito sobre esto, fundadora de la comunidad más grande en España sobre este tema, creadora del podcast Tu éxito es inevitable, que es el número sobre la manifestación de habla hispana, con cerca de 1 millón de escuchas en el mundo entero. Maite, ¿cuál es tu historia? ¿Cómo llegas a la manifestación? Porque esto es una palabra que, sobre todo en redes sociales, sobre todo pues cuando nos metemos, por ejemplo, a internet, se nos queda un poquito con pinzas en el aire, ¿no? ¿Cuál es tu historia y cómo llegas hasta este concepto? ¿Cómo empiezas a manifestarlo? Nunca mejor dicho. Claro, incluso voy a empezar definiendo realmente este concepto porque creo que para muchas personas se ha quedado muy volado y muy místico cuando realmente es algo muy terrenal e incluso que tiene mucha base científica. Básicamente lo que es la manifestación es el proceso a través del cual llevamos algo que está solo en nuestra mente, una idea, a formar parte de nuestra realidad física en la que lo podemos tocar, oler y disfrutar con todos los sentidos. Y si tú lo piensas, todo lo que tienes en tu vida ha nacido primero en una idea, que sea tu trabajo, este podcast, esta entrevista que estamos haciendo, alguien ha tenido la idea de hacerlo antes de que se pueda escuchar. Así que es realmente este proceso a través del cual usamos las leyes del universo y sobre todo las leyes de nuestra mente subconsciente para poder conseguir lo que deseamos. Y yo misma he caído en ese pozo de la manifestación, un poco como suelen hacer las personas que se interesan en el desarrollo personal, primero con una crisis, ¿no? Porque como seres humanos solemos huir más del dolor que buscar el placer. Estamos programados históricamente para huir más de ese dolor que para ir a por lo que queremos. Solemos esperar el momento de la crisis, que es exactamente lo que me ha pasado. Ha sido una crisis muy larga porque realmente he tenido una vida entera de auto-odio, tuve una anorexia, muchísimos trastornos, diferentes trastornos de la alimentación que me ha creado una autoestima muy baja en el que realmente he seguido los pasos por inercia de lo que pensaba quería en la sociedad para mí. Estudié por inercia algo que no me interesaba tanto, que era comunicación, marketing. Y luego hice geopolítica, estaba completamente perdida y acabé trabajando en una empresa en la que no me sentía ni realizada, trabajaba 14 horas al día, tenía equipos, me seguían pagando como una becaria y al fin de semana o a las noches yo seguía escuchando esta voz que me decía es que no vas a aportar nada al mundo, ni siquiera puedes pagar las facturas, eres una vergüenza, no llegaba a fin de mes. Era como la típica que tenía que inventar excusas para no ir a cenar con las amigas y pensaba, joder, que me voy a quedar toda mi vida así, ¿a dónde voy? No tengo nada que aportar. Y ha sido como ese pozo negro hasta caer en el fondo y cuando caes en el fondo, al final ya no hay más fondo, ¿no? Solo puedes ir arriba. Y esto ha ocurrido en un viaje que fue muy iniciático y cada vez que lo cuento bromeo porque parece demasiado de película, pero es que ha sido así, que fui a Sri Lanka y tuve ese mega despertar en un templo budista, literalmente, cuando un monje empezó a repetirme un mantra mientras me ponía como esa pulsera de 2 colores que tienen los monjes ahí. Y no sé qué quería decir este mantra, ni nunca lo sabré, pero lo que sé es que en ese momento escuché en mi mente: si puedo destruirme con mi mente, también puedo crearme. Y ha sido una explosión. Wow. Y no, demasiado, como un antes y un después. Y no es un antes y un después como en las películas, que ya enseguida todo era rosa. No. Llevé años luego para que mejoraran las cosas, pero sí en ese momento, cuando regresé a España, es cuando me enfoqué a full en aprender el poder de la mente y cómo puede ayudarnos a crear la vida que queremos. Y desde ahí luego dejé mi trabajo, empecé dando clases de yoga hasta hoy, que ya ayudo a miles de mujeres a manifestar sus sueños. Bueno, Maite, qué interesante. Además, es autora bestseller del libro Tu éxito es inevitable. ¿Qué podemos encontrar en este libro, Maite? Yes, pues la verdad que nunca te han contado, porque todo lo que te contaron es exactamente lo contrario que hay en este libro, porque la verdad es que tu éxito es inevitable, que el fracaso es una ilusión y es una visión cortoplacista de qué te ha pasado hoy y ya defines en función de tus fracasos pasados tus probabilidades de éxito en el futuro. Esto no podría ser más lejos de la verdad. Entonces lo que yo enseño tanto en mis programas como en el libro es cómo puedes
usar la manifestación para llegar a muchísimo más de lo que crees es posible para ti, porque ya hay otra verdad que no es la que nos cuentan en la escuela, y aún menos la que ves en los medios, que cuando estás escuchando parece que el mundo se está acabando, cuando realmente hay más oportunidades que nunca, estamos desarrollándonos como ser humanos y también nuestras capacidades de manifestar milagros mucho más allá aún de lo que pensamos. Así que en este libro lo hago capítulo por capítulo de las diferentes maneras de manifestar, y hay ejercicios en cada capítulo. Ahí hablamos también de dinero, de todas las diferentes temáticas en las que solemos, como mujeres y como seres humanos en general, manifestar nuestros sueños. Entonces, ¿crees que es correcta la frase de donde pones tu foco, pones tu energía? Claro, y donde pones tu energía, creas la materia, es tal cual. Eso es un principio de física cuántica que seguramente los oyentes de esta entrevista ya sabrán, que la física cuántica nos enseña que literalmente donde ponemos la energía creamos materia, y que es por eso que ya los científicos lo dicen: nunca encontraremos la partícula más pequeña del universo ni los confines del universo, porque donde observamos se va a seguir creando la materia. Lo que pasa es que las personas no entienden y creen que solo observar a nivel consciente, con tu mente subconsciente, es suficiente para poder crear la realidad que quieres. Y es por eso que la gente se cansa con tantas afirmaciones y visualizaciones, y al final nada ocurre y se decepcionan y piensan que la manifestación no funciona, o que la ley de la atracción es para gente crédula que no ha entendido nada de cómo funciona la vida. Lo que ocurre es que en realidad el 95% de lo que tú creas en tu vida nace de tu mente subconsciente, y es esa mente que tiene que ir en la dirección en la que quieres. Así que tus dos mentes, tu mente consciente, que es la que elige tus objetivos, y tu mente subconsciente, que es la que te va a dar el poder de llegar a ellos, tienen que ir a la misma dirección. Entonces es realmente con el 100% de ti que tienes que enfocar tu energía para poder crear esa materia que quieres en tu vida. Uh-huh. Y de enfocar nuestra energía venimos hoy a hablar, porque hemos empezado año nuevo, hemos entrado en este año 2023, y nos gustaría preguntarte, porque bueno, aquí se habla mucho de propósitos, ¿no? Comienza un año nuevo, vamos a ponernos este propósito, y luego llegamos a final de año y a lo mejor solamente un 20%, ¿no? de la población, quizás, por decir unas estadísticas totalmente generalizadas, ¿no? E inventadas, llegamos a cumplir estos propósitos. Vamos a centrarnos hoy un poquito por ahí en estas 3 verdades y estas 3 mentiras que es mejor saber a la hora de manifestar nuestros propósitos cuando comienza un año nuevo. Claro, realmente me gustaría empezar por cada mentira, y a raíz de esta mentira hablar de la verdad, porque todo es dualidad, ¿no? Y aprendemos mucho en la dualidad. Entonces, aunque te hayas perdido en esas mentiras, es bueno porque has aprendido gracias a la dualidad que es la verdad. Entonces, lo primero que veo en las personas que quieren sentirse realizadas, conseguir sus propósitos, y un gran error que hacen es pensar que estarás más realizada una vez que hayas alcanzado tu meta. Eso parece contraintuitivo, pero veo muchas personas que dicen: no, estaré bien, estaré realizada, seré exitosa cuando tenga ese cierto número en la cuenta bancaria, cuando haya conseguido tantos clientes, cuando tenga la pareja. Y lo que hace con esto es que se están equivocando completamente de cuáles son los principios reales de la manifestación, porque no es tanto el dinero que te va a traer la realización, sino que es el sentirte realizado o realizada que te va a traer el dinero, porque el universo, el campo cuántico, no te testea ni te da lo que quieres, te da lo que eres, es un simple reflejo que tienes dentro. Entonces, uno de los principios base de la abundancia es que la abundancia es una sensación interna de plenitud, de realización, de satisfacción, que se traduce en el mundo exterior como una facilidad para atraer abundancia física, para atraer lo que tú quieres. Entonces, hay que entender algo, que como seres humanos somos parte de la naturaleza, o crecemos o nos marchitamos. Entonces, esa idea que cuando ya haya alcanzado mi meta, ya estaré feliz, ya estaré bien, es una ilusión, porque lo único que vas a querer es otra meta, porque así estamos programados para querer siempre más. Exacto. Entonces, esa es la primera mentira, y de esa mentira podemos traer la primera verdad, que la primera verdad es: sé primero quién quieres ser, la persona que serás cuando ya hayas alcanzado tu meta. Y eso a veces puede ser difícil. A ver, si no tengo un duro, ¿cómo voy a hacer para sentirme como una millonaria o para portarme como si ya tuviera mucho dinero?
En realidad se trata más de honrar cada parte del proceso ya como si eso fuera tu meta. Por ejemplo, considerar los altibajos como el éxito o agradecer lo que tienes como si ya fuera tu trabajo de sueño. Un consejo y un truco muy útil para manifestar el trabajo de tus sueños, por ejemplo, es tratar y portarte en el trabajo que tienes ahora exactamente como si fuera ya el trabajo soñado, en vez de estar quejándote o solo viendo lo negativo, porque otra vez, donde pones tu atención, pones el foco. Eso sería para la primera mentira y la primera verdad sobre cómo sentirte realizado, realizada y manifestar lo que deseas este año. Tengo una pregunta, Maite. Acabas de decir que podemos incluso tomar como éxito nuestros altibajos, nuestras subidas y nuestras bajadas. ¿Cómo es posible que podamos hacer eso, ¿no? Para nuestros oyentes que digan, pero si yo tengo un mal día o si a mí me pasa esto, ¿cómo puedo yo tomármelo como un éxito? En realidad, es nuestra responsabilidad que todo lo que toquemos se vuelva oro. Incluso la mierda. Puedes tener mierda en tu vida, la tocas, se vuelve oro. ¿Cómo haces esto? Entiendes que todos tus fracasos realmente es dinero regalado que te está lanzando el universo. ¿Cómo puede ser esto? Porque solo puedes tener dos cosas en la vida, o lo que quieres o lo que necesitabas en ese momento para conseguir lo que quieres a la próxima vez. ¿Cómo es lo que necesitabas? Los aprendizajes, es básico, pero ¿cuánto te vale si has hecho una inversión errada con, digamos, 1.000 euros, porque es lo que podías invertir en ese momento? ¿Cuánto te vale ese aprendizaje cuando ya tengas mucho más dinero y que tal vez ese error lo habrías hecho con 10.000 euros o 100.000 euros cuando tengas más para invertir? Entonces, hacer este error ahora, en realidad estás ahorrando dinero. Esto vale muchísimo. Por lo que cuando estoy de altibajo, o más bien de bajón, es importante, no voy a entrar en toda la parte de gestión emocional, que evidentemente es importante dejarte sentir las emociones y sobre todo no intentes recoger todos los aprendizajes cuando estás llorando, déjate llorar primero, pero después no dejes que todo este dinero y todo este oro se escape por la vida. No, tú haz un balance de qué es lo que he aprendido, qué es lo que puedo agradecer, cómo esto me va a servir para crear más éxito y manifestar aún más de lo que quiero en el futuro. Y así haces que la mierda se vuelva oro. Siguiente mentira. Ok, entonces la siguiente mentira, y eso es más para sentirse realizado que para realmente manifestar, pero como la realización interna es el primer paso para poder manifestar lo que queremos, es que lo veo mucho y piensan la gente que una manera para ser exitoso es compararse con los demás, que es una manera saludable de medir su propia realización. Y lo veo mucho en esa era de redes sociales donde, honestamente, los 99% de los influencers te mienten. Cuando están todas las fotos que tienen en su feed, cuando están en su super yote, en su primera clase, no te enseñan luego que han tenido una crisis de ansiedad o que estaban en ese mismo barco discutiendo con su pareja. No puedes comparar tu realidad con el filtro de alguien. Y lo que veo constantemente es personas que llegan a mí para manifestar algo que ni siquiera son sus propios sueños. Es el sueño de la influencer de turno que les ha metido esto en la cabeza. Entonces es muy importante entender cuáles son tus verdaderos deseos desde el corazón, porque no vas a tener ni la motivación ni la fuerza energética de ir a por lo que quieres si no es realmente lo que quieres. Y es difícil, lo entiendo, bajar ese ruido externo para volver a conectar contigo, con qué es lo que quieres de verdad. Y hay una manera de entender si tus deseos son del ego o si tus deseos son del alma. Y esa sería la verdad detrás de esa mentira, que la mentira es, tengo que compararme con los demás para saber qué es lo que quiero de verdad y para medir mi éxito. Y la verdad es poder reconocer cuáles son los deseos reales de tu alma. Lo que es muy fácil es que un deseo del ego es un deseo que quieres más porque ves que otros lo tienen y piensas que eres menos si tú no lo tienes. Un deseo del alma no te va a hacer pensar que vas a ser más cuando lo consigas. Es simplemente algo que honra quién eres ya. No es algo que te falta. Es simplemente ser más de quién eres. Un deseo del ego es, si yo no tengo ese número en la cuenta bancaria, no valgo tanto como los otros que veo. Eso es una primera pauta para poder verlo. Una segunda pauta del ego es un deseo que enseguida cuando te lo pones ya te está creando ansiedad. Un deseo del alma crea miedito, porque claro, es algo que nunca has conseguido, y a la vez emoción.
emoción y miedo a la vez. Un vértigo. Son las dos herramientas del deseo del alma y eso es importante reconocerlo para manifestar lo que deseas. Ujú. Bueno, al final, como decías, ¿no? El compararse con los demás o el querer alcanzar una meta que no es tuya es agotador. Es agotador. Es una carrera que no puedes ganar y de hecho otra verdad que está ahí es la única comparación válida, ya lo sabrás, es la comparación contigo en el pasado. ¿Dónde estabas hace 5 años? ¿Dónde estabas hace 4? Porque lo cierto es que somos programados para comparar, es normal, es nuestra forma de entender el mundo, de elegir qué es bueno, qué es malo. Entonces no vas a dejar de compararte, es imposible, pero sí puedes cambiar el foco de comparación, que sea contigo misma en el pasado en vez de con los demás. Y si el ego sigue siendo muy fuerte y sigues comparándote con los demás, intenta cambiar esta comparación en inspiración y ver qué es lo que puedes aprender de las personas que tienen lo que tú sí quieres para poder seguir el mismo camino. Es muy interesante esta mentira verdad, ¿no? que acaba de contar Maite aquí, porque también nos está hablando de esos síntomas que podemos estar sintiendo en el caso de que estemos siguiendo un deseo del ego o que estemos siguiendo un deseo del alma, ¿no? Vamos a por la última mentira verdad. Yes, entonces la última, es que hay tantas, podría ir en absolutamente todos lados. Hoy hemos dicho 3, bueno, pues otro día hacemos 8. Claro, la última verdad, eso es tan importante, te prometo que para mí ha sido un antes y un después. La mentira es que la vida es un juego finito, que quiere decir que una vez que hayas alcanzado lo que es el éxito, ya está, es el happily ever after, ¿no? Como los felices como una perdiz, que eso que perdices creo que se dice en castellano, que es esta idea de que ya es como una línea final en la que vas a alcanzar en un momento y luego ya está, ya no hay problemas, idealizamos la vida que vamos a tener una vez que tenemos nuestros objetivos. Y yo seguía manifestando mis objetivos, desde no tener nada de dinero a tener hoy millones, manifestar mi libro, y durante muchísimo tiempo había como siempre esa idea de una vez que haya conseguido esto, ya podré descansar, ya estaré bien, ya no tendré nada que conseguir. Y cada vez que seguía consiguiendo, era como, pero no se acaba, no siento ahora que todo lo tengo todo solucionado en la vida. ¿Qué es esto? Sigo teniendo problemas. Y como incluso esa decepción y esa decepción conmigo misma de, aunque he conseguido todo esto, realmente no me siento tan exitosa como pensaba que lo sería, como creía que esa era la verdad. Y es Simon Sinek que habla del juego finito contra el juego infinito. Los juegos finitos son los partidos, ¿no? Un partido de fútbol tiene unas reglas y sabes que en ese momento va a acabarse. Y la mayoría de la gente, y lo que yo hacía, es que vivía mi vida como un juego finito, pensando que después de este objetivo ya lo tendré todo claro y me seguía decepcionando constantemente. Y lo que tenemos que entender, y esa es la gran verdad que necesitamos integrar para manifestar lo que deseamos, es que la vida es el único juego infinito. Nunca acaba hasta el último día de tu vida y el único rol que tenemos en la vida es seguir jugando, seguir gozando, seguir hacer que se lleven que lleguen más jugadores para disfrutar más y más juntos. Es una historia de disfrute. No olvidamos disfrutar de cada paso, no olvidamos que no vas a tener la vida toda solucionada, aunque tengas millones. Y cuando yo he entendido eso de manera paradójica, es cuando he dado otro salto cuántico, tanto en mis ingresos como en mi visibilidad, como en mi éxito, porque ya no estaba corriendo detrás de una zanahoria que nunca llegaba, que nunca se acercaba, pero estaba haciéndolo por mí ahora para disfrutar de mi vida. Y ese cambio lo es todo. Eso es. Al final lo estás saboreando, ¿no? Constantemente, ese Total. presente continuo. Y se cambia todo, incluso la energía que traes de las personas es diferente, se siente, porque la vida es ahora, no es mañana. Así es. ¿Cuál crees que es la mayor dificultad, Maite, o el mayor error que cometemos a la hora de querer manifestar algo, en este caso, si es del alma, o vamos a dejar a un lado las manifestaciones del ego, ¿no? Los deseos del ego, cuando es un deseo del alma, ¿cuál crees que es el mayor error o la mayor dificultad a la hora de llevarlo a cabo? Claro, los saboteadores internos. Entonces, nos creemos mucho el ego. El ego va a ser súper inteligente. Lo llamo un inteligente tonto, porque se cree de verdad que estás en peligro de muerte cuando vas a por tus sueños. Pero sí que es muy inteligente en las maneras que encuentra y en las frases que encuentra
para frenarte. No te va a decir, cuidado con esa idea de negocio, porque si lo haces, te vas a morir. No, 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 no. Él sabe lo que te da miedo de verdad. Entonces te va a decir exactamente lo que te da miedo. Te va a decir, ¿y sabes que te vas a perder todo tu dinero? Todo lo que has ahorrado con años, con tu trabajo. Si ahora lo metes en tu emprendimiento, ahora como está el mundo, nunca lo vas a conseguir. Y creo que una de las mayores dificultades es reconocer esa voz como el ego, no identificarnos con esa voz, distanciarnos de ella para detectar el jugo que hay en esa voz, que son todas las creencias limitantes, para ir y machacarlas y transformarlas en creencias poderosas, empoderadoras. Porque si nos perdemos en ese diálogo mental, no tenemos salida, que nos lo vamos a creer, y lo que vamos a creer lo vamos a sentir, y lo que vamos a sentir vamos a actuar, y lo que actuamos se manifiesta en nuestra vida como resultados. Bueno, espero que estéis en casa con papel y boli apuntando todo, que no se nos olvide nada por aquí de estas mentiras, de estas verdades del ego, del alma. Y bueno, ¿dónde podemos encontrarte, Maite? ¿En redes sociales, página web? Yes, me pueden encontrar en todas partes. Entonces, ahora mismo está mi taller anual Tu Éxito Cuántico, que está abierto, es gratuito. Se pueden apuntar a tuexitocuántico.com, será el 2 de febrero. Si no, siempre me pueden encontrar en las redes sociales, Instagram, Maite_Isa, con doble S. Y creo que la mejor manera para empezar es escuchar el podcast. Es gratis, está en todas partes, es Tu Éxito, es inevitable y estaré encantada que lo disfrutéis conmigo. Bueno, pues yo no sé vosotros, pero ahora que me voy a ir a comer, me voy a poner el podcast en el coche de Maite para seguir aprendiendo. Maite, muchísimas gracias por este ratito, por compartir tu conocimiento con nosotros y te lo agradecemos de corazón. Es un placer estar con vosotras, así que gracias por invitarme. Chao, chao. Gracias a ti. Un besito enorme para todos, Dartistas. Nos vemos en el próximo programa. Chao, chao.